Simon Petrikov, o el Rey Helado, es por escándalo uno de los mejores personajes que tiene Hora de Aventura, pues su escritura es muy compleja y tiene demasiados matices. Es un gran investigador, amante del conocimiento y siempre dispuesto a explorar el rincón más oculto de la Tierra para obtener reliquias y lograr un gran descubrimiento. Es un apasionado de la vida y también de las mujeres, y en Betty encontró una mujer con quien compartir sus traumas, sus deseos, sus aventuras y su vida. Como persona era alguien tranquilo, simple y que disfrutaba la vida de una manera académica. Podría ser perfectamente tu maestro de filosofía o historia, pero esa ambición lo llevó a descubrir un objeto que le cambió la vida, una corona que lo atraparía dentro de ella y que le borraría todo rastro de lo que era Simon, dejando solo un poco de su apariencia y sumergiéndose por completo en una demencia que lo tuvo atrapado por muchos siglos como el Rey Helado. El Rey Helado, a diferencia de Simon, era alguien claramente infantil, torpe, incapaz de prestar atención e incapaz de mejorar como persona. Estaba hundido en la demencia y su único deseo durante mucha parte de la serie era simplemente ser aceptado como lo que era, alguien divertido, ocurrente e infantil. Y decir que Simon y que el Rey Helado comparten cosas es tonto, porque no lo hacen. Son muy diferentes, pero también son la misma persona. Y lo único que el Rey Helado tiene en la mente de la persona que algún día fue, era el recuerdo de una persona, de la mujer que tanto amó, de su princesa, de Betty. Y a lo largo de la serie, el Rey Helado quiso hallarla en muchas personas para llenar el vacío que le dejó perderla hace siglos. Y en la serie de Hora de Aventura, y Fiona y Cake, podemos conocer con plenitud a ambas personas. Simon, un humano que está viviendo en un tiempo que no es el suyo, que tiene que lidiar con ver a su mujer fusionada con el ente del caos, que tiene que lidiar con hallarle un nuevo propósito a su vida y que tiene que superar los siglos de vida que vivió como el Rey Helado. Mientras que el Rey Helado tiene que vivir una vida donde todos le exigen ser alguien que no es. Todos le repiten en todo momento que esa no debía ser su vida y que trajera a un humano que simplemente ya no existe. Y en su demencia y vida infantil, durante toda la serie mostró desarrollo y crecimiento genuino, dejando de ser un viejo senil y rabo verde, pasando a ser un hombre que logró hallar una redención. Consiguió amigos, recuperó vínculos de Simon, se convirtió en el personaje más importante para el canon de la serie y tuvo un final feliz, hallando en la princesa Tortuga, la mujer que durante tanto tiempo deseó. Y en este video veremos la vida, crecimiento, desarrollo, valores y manera de vivir de Simon Petrikov y del Rey Helado. Y si te gustan mis anteriores videos sobre Hora de Aventura, este te va a encantar aún más, así que quédate. La primera vez en toda la serie que conocemos algo del Rey Helado es en el tercer episodio de toda la serie en Prisioneros del Amor. En un día cualquiera, Finn y Jake estaban jugando y divirtiéndose, pero se ven interrumpidos por el Rey Helado, quien molesto les dice que ya se estaba cansando de ellos, congelándolos y llevándoselos a su hogar para hacerles cosas poco legales, privarlos de su libertad en una celda. En esta celda pasaba algo curioso, y es que tenía atrapadas a muchas princesas, cada una más rara que la anterior, pero cada una estaba ahí con la intención de casarse con alguna, y entre amenazas y sobornos las mantenía con miedo y poco coraje para escapar. Y afortunadamente para ellas, Finn el humano, el mejor héroe que se haya escrito, estaba ahí para protegerlas. Ideó un plan para salvarlas a todas y le pegó en donde más le dolía al Rey Helado, su inseguridad y cómo lo veían los demás. El Rey Helado intentó demostrar que él podía ser divertido, y cuando todos se pusieron de acuerdo lograron hacerle creer al Rey Helado que era divertido y que disfrutaban estar con él. El rey se tragó todo esto y liberó a todos con la esperanza de sentir afecto y cariño, pero lo único que se llevó fue una golpiza y un recordatorio de lo que la gente creía realmente de él. Y tan solo este episodio basta para conocer cuáles eran las características más notables del Rey Helado.
un anciano que a su manera busca caerle bien a las personas, porque a pesar de que sus métodos son bastante cuestionables, tiene códigos y valores, pero muchas veces no entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, y a pesar de que su cerebro está hundido en la demencia de la corona, muy en el fondo mantiene rasgos y gustos del propio Simon, pues a diferencia de otros portadores de la corona, este rey helado es bastante tranquilo y sereno, disfruta de la literatura y de la música, siendo un alivio para el rey helado, pues Simon le dio una manera nueva de disfrutar la vida. El rey helado tenía una obsesión por las princesas, pero en especial por Bonibel, quizá porque era la princesa más hermosa de los reinos y la más importante, además de que tenía magia por todos lados y un corazón dispuesto a todo por tener el amor de la dulce princesa. Pero el rey helado era más que amor o demencia, disfrutaba de los videojuegos y de pasar tiempo con las personas que quería, pero muy dentro de él se sentía deprimido y buscaba desesperadamente una razón para vivir, y esa razón podía ser un hijo robot que lanza paz, pues gracias a la magia de la corona fue capaz de traer a la vida a un robot que compartía cosas de él, y como buen padre responsable quiso hacerse cargo, pero otra vez fue brutalmente rechazado y cambiado por fin el humano, siendo atacado y molestado hasta que queda inconsciente, y en ese sueño lo único que ve es a él junto a alguien disfrutando del tiempo y de la compañía que todos le negaban. Y durante la primera temporada todo fue así. En un episodio el rey helado consiguió esposa y usó a Finn y a Jake para divertirse en una despedida de soltero, pero todo era mentira. Le puso un conjuro a ella y fue paralizado otra vez por nuestros héroes, solo para suplicar atención y afecto al final del episodio otra vez. Episodios como Los Ojos, donde otra vez sus intenciones son buenas, quiere convivir con alguien y busca su atención, pero la manera de conseguirlo no es la apropiada, pues no creo que sea lindo tener un caballo gordo fisgón en la noche mirándote. ¡Quería conocer nuestros secretos nocturnos! ¡Ah! ¡Cochino! Y los episodios basados en él siguen siendo idénticos, y si no se quita la barba, se ponía a cuidar a Gunther y a jugar a los ninjas con Finn y Jake. Hasta que al fin llegamos a un punto de inflexión para la serie y para el rey helado, pues es acá donde se nos presenta el verdadero antagonista de la serie. ¿Y qué papel tuvo el rey helado en todo esto? Pues uno muy importante, pues no solo se encargó de joderle el único tiro real que tenía Finn para eliminar a Lich antes de que alcance su poder, sino que también casi elimina de este plano a Bonibel, y como siempre, Finn y Jake estuvieron ahí para salvar el día y ganarle por primera vez a Lich. Y no contento con todo el daño que provocó, fue el rey helado quien le permitió a Lich entrar al cuerpo de Bonibel y darle una segunda oportunidad para que comience a hacer estragos en el dulce reino. Afortunadamente para él, Finn seguía vivo y trató de encargarse de esta nueva y mejorada versión de Lich, pero esta vez era diferente, pues el Lich se había potenciado con plutonio y otros químicos, así que un suéter de amor no iba a ser suficiente, por lo que el rey helado se redimió y le ayudó a Finn y a Jake a detener a este monstruo. Pero como era costumbre, al rey helado no le salía bien ningún intento de conectar con las personas, y esta vez la princesa cayó junto a Lich y su cuerpo se partió en partes, dejando al borde de la muerte a Bonibel y dándole otra oportunidad de vivir a Lich. Y fue así como terminó la segunda temporada y el personaje del rey helado como lo conocíamos. Pues a partir de acá es cuando la serie comienza a agregarle complejidad a su lore y a sus personajes, y el rey helado no iba a ser la excepción, pues por primera vez en toda la serie nos presentan a la persona que está consumida por la demencia, a Simon, y lo hacen de la manera más ruin posible, pues ridiculizan al rey helado para que sintamos más lástima por él de lo que ya sentíamos. Pero antes de llegar a este momento, creo que es importante mencionar que si bien el rey helado está hundido en una demencia mágica, la realidad es que dentro de él jamás hubo maldad, jamás hubo deseo genuino de hacerle daño a nadie, y cada cosa que hacía no estaba hecha para hacer sufrir, sino que era la única manera que él conocía de llamar la atención de las personas y que le den cariño. Y como prueba de este tipo de valores, son escenas como la de Bonibel siendo una adolescente de 13 años otra vez, y siendo ignorada por el rey helado porque a pesar de que Bonibel siempre fue su favorita, no era un monstruo, y no disfrutaba de prácticas de grumeo como muchas otras personas en YouTube.
Episodios como Hitman es otra muestra de ello, pues a pesar de que contrató a un sicario para terminar con la vida de Finn y Jake, jamás quiso hacerles daño. Lo único que buscó siempre fue atención y su cariño, y pelear con ellos era la única manera práctica de convivir y sentirse parte de la dinámica de los héroes. Y otra muestra de ello es el episodio Congelados, pues a pesar de que hechizó a Finn y a Jake para que no puedan moverse, jamás les hizo daño, y lo único que quería es que ellos le dieran la oportunidad de que lo conozcan más allá de los prejuicios que se habían hecho sobre él en toda la serie. Y no hace falta decir que este Rey Helado tenía cosas muy negativas. Era un sociópata que no tenía límites sobre las cosas que hacía para llamar la atención. Le hizo daño a muchas personas, pero irónicamente jamás lo hizo con malas intenciones. Por el contrario, debajo de toda esa locura y magia había un ser vivo con los valores correctos, que no tenía problemas mentales y que lo único que quería era ser escuchado y amado. Pero ¿esa es una excusa que justifica todo lo malo que causó? ¿Una persona con demencia mágica puede hacer lo que quiere y salirse con la suya por el problema que tiene? Simon sabía que algún día esto iba a pasar, así que un día se puso a grabar cintas para las personas del futuro, y estas cintas fueron la primera vez que conocimos a Simon, la persona que siempre ha estado detrás del Rey Helado. En Secretos Navideños, Finn y Jake desentierran unas cintas extrañas que le pertenecían al Rey Helado, los llevan a la casa y los comienzan a ver. No había nada de especial en ellas, solo eran videos bizarros de él. El Rey Helado, por otra parte, quiere pasar el tiempo con ambos, pero como es costumbre lo rechazan, así que toma medidas desesperadas y les manda una ventisca de hielo a la casa del árbol de Finn y Jake, pero al ver que lo disfrutaban, montó un ejército de muñecos de nieve dispuestos a recuperar los videos bochornosos que grabó. Esto obviamente fue un fracaso, los muñecos no hicieron nada, solo molestar y ser apaleados por Finn y Jake. Y fue así como Vimo puso la última cinta, y era nadie más y nadie menos que Simon Petrikov. Simon era un entusiasta de la arqueología, de los objetos mágicos y de cierta manera, de la magia. Tenía una vida normal, era profesor y estudiante, pero su vida cambió totalmente cuando compró esa corona. Y un día, inocentemente, Simon jugó con la corona junto a Betty, y sin que lo sepa, fue ahí donde se ató una maldición que lo perseguiría de por vida. Comenzó a tener visiones sobre el hielo, y de a poco fue adquiriendo características sobrenaturales. Su piel se tiñó de azul, su temperatura bajó, y su raciocinio cada vez era más incompetente. Y también perdió a Betty, su princesa. Y con la poca cordura que tenía, le ofreció disculpas a todas aquellas personas a las que afectaría el Rey Helado. Al final, Finn y Jake perdonaron al Rey Helado y por primera vez en toda la serie, sintieron empatía y compasión por él, regresando a sus cintas e inaugurando lo que para la serie es Navidad. Y este fue el final del Rey Helado en la temporada, y podemos notar que más allá de tener un pasado, su versión actual comenzó a crecer. Halló en Finn y Jake dos personas a quienes podía querer y con las que podía convivir. Y sí, de una manera ruda, pero convivir al final de cuentas, dejando de lado esa faceta de capturar princesas y buscando redimirse y aprender de sus errores para poder conectar mejor con las personas. Y claro, fue hasta el momento donde lo conocemos a él, a Simon, posiblemente el personaje más querido por este fandom, y con mucha razón, pues su historia es inspiradora y única. Pero ya llegaremos a todos esos momentos que lo hicieron ser tan querido. Primero, creo que es necesario saber qué es la corona y cómo es posible que tenga tanta magia que sea incapaz de ser borrada por Bonnie Bell o por casi ninguna persona. Creo que debemos saber su origen y a su creador, Evergreen. En tiempos muy lejanos de Finn y Jake había un mundo en ruinas, bastante primitivo y con pocos rastros de civilización. Lo único que había eran elementales. Evergreen, Chatsberry, un cíclope rojo y un moco samurái. Evergreen decía que un cometa muy especial se acercaba a la Tierra. Era diferente, pues parecía estar hambriento de extinción y caos. Los otros elementales le preguntan con justa razón que qué podían hacer para frenar aquel cometa peligroso, y Evergreen propuso una solución atrevida, una corona capaz de conceder un deseo muy personal. Los otros elementales no quisieron ser parte de esto, pues con justa razón creían que si pedían un mal deseo, podía traer consecuencias a largo plazo y lo mejor era dejar a la naturaleza seguir su curso.
Pero Evergreen fue firme y con determinación, se quitó del camino a los elementos y fue a activar esa corona por cuenta propia. Junto a Gunther, un reptil verde, se adentraron a una aventura peligrosa. Llegan a un volcán, saquean las 3 joyas que necesitaban y estaban listos para llevar a cabo su plan. Pero no iba a ser tan sencillo. Un elefante de piedra llega y le quita a Evergreen la posibilidad de pedir un deseo, así que le cede esa responsabilidad a Gunther, su fiel discípulo, confiando en que le haría caso y haría lo correcto, pero no lo hizo. Su deseo fue ser como su maestro, y gracias a ese deseo es la razón del por qué la corona, siempre que tiene un portador, lo convierte en una copia de Evergreen, y la razón del por qué Simon comenzó a tener características de hielo. Y después de esto, la corona posiblemente pasó por muchos portadores, diferentes eras y etapas, pero lo que parecía claro es que la corona halló en Simon a su mejor portador y a quien mejor uso le dio, pues le sirvió para proteger a una nena del apocalipsis. En posiblemente el segundo mejor episodio de toda la serie, conocemos una historia de amor paternal, de resiliencia y de tragedia entre un Simon lentamente cayendo en la demencia y una niña indefensa en el apocalipsis. Un día cualquiera, el Rey Helado estaba bailando y jugando como siempre, pero se dio cuenta de que la mejor manera de mejorar sus letras era con un pasado tortuoso y con la reina vampira. Así que va con ella y sorprendentemente lo acepta y se pone a hacer música junto a él. Pero entre todas esas canciones sin sentido, el Rey Helado tira versos muy realistas y muy profundos sobre él. Necesito a alguien, quien sea, no me importa quién, solito estoy. Alguien dígame por qué estoy tan mal. Dios del cielo, ¿por qué me mandas esta condena? Solo quiero ser amado. Y Marceline, con un profundo dolor y melancolía, le confiesa al Rey Helado lo mucho que extraña a Simon y le dedicó las palabras que solo una hija podría decirle a un padre. Eres molesto, muy viejo y gruñón. Quiero ayudarte y no sé si podré. Yo pensé en ti. Creo que loco, loco estás. Donde quiera que yo vaya, siempre tú me encuentras y conmigo estás. Dices que fue coincidencia y no lo puedo creer. En verdad gusto me da verte a ti. Debo aceptar que loca estoy por ti. Y tiernamente el Rey Helado abraza a Marceline, pero confunde las cosas y pretende besarla. Marceline se molesta y le suplica que recuerde quién era, que recuerde cuando era Simon. Juntos se ponen a ver recuerdos y Marceline halla una carta que Simon le dejó a ella cuando era niña, una carta de amor, de parentalidad, de cariño y de protección, donde Simon le recuerda lo mucho que la ama, lo mucho que está dispuesto a hacer para protegerla, pero también cómo la corona lo obliga a ser el Rey Helado. Y juntos cantan en dueto una hermosa canción recordando esto, y sin que Marceline lo sepa, tuvo por primera vez en muchos años un contacto real con la persona que tanto extrañaba. Y después de este momento, la serie y los personajes dejaron de tratar al Rey Helado como un demente, ahora lo trataban de cierta manera como si fuera Simon. ¿Y qué quieren que les diga? Realmente siento feo por el Rey Helado. Él lo único que quería era sentir amor y afecto. Estaba hundido en una soledad imposible de ignorar. Nadie lo quería, nadie lo toleraba y casi nadie se apiadó de él. Tenía que recurrir a acciones malvadas y cuestionables para que alguien le preste atención, y si tenía que actuar como villano, lo haría. Y todo se puso peor para él cuando todos supieron que él era otra persona, y en cada ocasión que tenían le recordaban que la versión de su pasado era mejor y la única que realmente debía ser querida. Y este problema es uno que el Rey Helado siempre tuvo que tolerar. Las personas dejaron de llamarlo Rey Helado, sino que ahora lo llamaban Simon, y casi siempre lo forzaban a revivir cosas de su pasado que jamás vivió. Y quizá esto sea blanquear al Rey Helado por todo lo malo que hizo, pero no puedo no sentir empatía por él. Se bancó todo lo malo y siempre siguió sonriendo aun cuando el mundo le decía en cada instante el monstruo que era. Y por esa razón lo incluí en este video y hablo tanto de él, porque aunque Simon no lo quiera, el Rey Helado fue parte fundamental de la serie y hasta cierto punto le dieron un desarrollo y una conclusión linda. Pero ya llegaremos a eso. Por lo mientras, si este video te está gustando, agradecería que dejes alguna interacción. Los videos así de largos llevan mucho trabajo y confío que eres una gran persona y apoyarás el contenido del canal, ya sea siguiéndome en mis otras redes sociales donde comparto cosas exclusivas de mi vida, o en mi canal de Discord donde podemos discutir sobre varias cosas.
La serie siguió, y también lo hizo la vida de los personajes. El Rey Helado dejó de raptar princesas y ahora sus episodios se centraban en temas complejos y profundos, como la vida misma o estrategias para saquear un calabozo. Y es lo que vemos en este episodio, pues el Rey Helado consigue a 4 personas con talentos únicos para llegar con un mago que le da vida a cualquier cosa. El plan funciona a la perfección, pero tiene un giro gracioso, pues en lugar de darle vida a los personajes de Fiona y Cake, se lo da literalmente al libro. Pero llegamos ahora sí a otro episodio muy importante, y es acá donde la serie comienza a hablar más y más de Simon. En el episodio de Simon y Marcy, conocemos al fin la historia que tuvieron ambos. En un día cualquiera, el Rey Helado está junto a todos jugando como si ya fueran amigos de toda la vida. Marceline les confiesa a Finn y a Jake que ella ama a Simon y que tienen una gran historia juntos, y como Finn y Jake son héroes fantásticos y virtuosos, les cuenta: en medio de un mundo hostil, había un tipo azul llamado Simon y una nena inofensiva llamada Marceline. Tienen aventuras juntos, pero son sorprendidos por un enemigo misterioso. Simon se pone la corona, pero solo era un venado. La corona le provocó una locura muy difícil de borrar, pero aún había algo de Simon, y siempre que podía, Marceline lo protegía de la corona. Simon la cuidaba siempre que podía, incluso cuando estaba enferma, pero el mundo era muy hostil y buscando comida se topa con seres hundidos en una enfermedad verde. Juntos hacen todo lo posible para salir vivos, pero no sería muy tarde para que se vuelvan a encontrar con estos bichos. Pero esta vez eran demasiados, y la única manera de sobrevivir era con la corona. Así que Simon se la pone y, cantando una hermosa canción, recuerda a su pequeña acompañante y la razón por la que se la puso en primer lugar. Afortunadamente esto sirvió. Simon los protegió y logró quitarse la corona, pero tristemente Simon ya no distinguía la realidad de las visiones de hielo. El episodio termina con todos juntos, viendo cómo Marceline aceptó al Rey Helado como un amigo más, porque en el fondo sabía que ese seguía siendo Simon. La vida siguió. La serie utilizó al Rey Helado como una herramienta para desarrollar episodios mágicos y locos. Tuvo su primera relación sincera y genuina con una isla. Ayudó a Finn a descubrir sus deseos sexuales más bizarros y se mudó con ellos porque Finn le hizo perder su hogar. Nada realmente valioso o trascendente, solo episodios divertidos y carismáticos. Pero lo que no es un episodio cualquiera es este, y es el episodio que rompe la serie y la prepara para un final increíble. Pues por primera vez en la serie la conocemos a ella, a esa mujer de la cual Simon estuvo enamorado y quien el Rey Helado buscó durante siglos. Por primera vez miramos a Betty en la serie. El episodio comienza de una manera típica. Una persona rara llamada Bellanoche pretende ayudar a los magos, pero era una traición y les provocó la pérdida total de su magia, regresando a los seres mágicos a su forma natural, trayendo de nuevo a Simon por primera vez en la serie. Simon no pierde el tiempo y va a su castillo, consigue sus lentes y va a investigar un ritual extraño para viajar en el tiempo, pero antes tiene a alguien a quien visitar. Le llama por teléfono a Marceline y le pide que traiga jambo a su casa. Cuando llegan, Simon tenía todo preparado, pero tenía el problema de que su cuerpo estaba muriendo por la vejez. Los mejores héroes que se hayan escrito también ayudan y gracias a eso abren el portal. Y es así como Simon al fin pudo hallar a su princesa para poder despedirse. Le pide disculpas y Betty entra en el portal para poder estar con él y se dan un lindo beso. Pero Simon estaba demasiado viejo y no duraría mucho, así que Betty se lo lleva junto a Bellanoche, pretendiendo recuperar la magia de la corona y darle más tiempo de vida a su Simon. Para la mala suerte de él, Betty lo consigue y lo regresa a la demencia. Y sí, dándole más tiempo a todos para poder hacer algo y más tiempo de vida a Simon, pero regresándolo a la locura eterna que era ser el Rey Helado. Y lo más importante de todo esto es que Betty ya estaba en O y su ambición de traer a Simon de nuevo era muy grande después de haber podido estar con él. Y fue gracias a ella que la serie se perfiló a su final y le dio un cierre a muchos personajes solamente porque su pensamiento radical sobre estar con Simon era más grande que la lógica y la razón. Pero este video no trata sobre ella, ni pretende ser así. No quiero editar 2 horas de video, pero si te está gustando este video y crees que amerite hacerle un video a Betty, házmelo saber en los comentarios. La vida regresó a la normalidad, el Rey Helado siguió viviendo su vida y la soledad cada vez iba desapareciendo,
pues halló personas tan locas y sociópatas como él, y eso lo podemos ver en el episodio Gracias por las manzanas, Giuseppe, uno de los episodios más extraños y de cierta manera profundas de la serie, y también en el episodio de Amigos por siempre, donde el Rey Helado se hace amigo del mago que le dio vida al gorro de Finn. Betty, mientras tanto, aprende magia con la persona menos grata posible. Le robó el sombrero al hombre mágico como también su locura, y es en este momento donde ella se sumerge a una locura más peligrosa que la del Rey Helado, pues tiene pensamientos muy radicales y haría cualquier cosa para poder traer a su Simon de vuelta. El primer intento fue hackear la corona, pero en lugar de ayudar, le arruinó la vida al Rey Helado y curiosamente estaba destruyendo el lugar de Simon. Y si este lugar tiene un flujo normal de tiempo, significa que Simon estaba atrapado en ese mundo por 1000 años, sin compañía humana, sin nada nuevo por hacer y con la frustración de no poder hacer nada para salir de ahí. Marceline y su novia quisieron ayudar, pero no sirvieron de nada. Lo único que hizo traer de vuelta a Betty fueron unas dulces palabras de su Simon, y cuando ambos estuvieron conscientes de nuevo, se volvieron a besar y a disfrutar de todo el tiempo que pudieran tener juntos. Esto hizo entrar en razón a Betty y ya no siguió con lo del hackeo, solo lo dejó ser y buscó una solución más radical para traer de vuelta a su amado Simon. El mundo se fue a la mierda, de la nada todo O estaba hecho de elementos y Finn y Jake tienen que salvarlo. El Rey Helado, como la buena persona que quería ser, intenta ayudar, pero aporta entre poco y nada, y es hasta este punto de la serie que regresa Betty con la promesa de que los quería ayudar. Les pide a nuestros héroes que consigan el Enquiridión y así lo hacen, confiando en ella. Pero antes de que todo esto pase, Betty hizo un último intento para traer de vuelta a Simon, y fue el mismo error que todos cometen, forzar al Rey Helado a ser alguien que no era. Betty va a la Torre de Hielo y le pide al Rey Helado que se aliste, que busque su mejor traje y la acompañe a una cita. El Rey Helado se emociona porque por primera vez le piden algo así. Cuando llega, lo está esperando su amada princesa en un lugar muy especial, pues ese restaurante era el lugar donde tuvieron su primera cita. Pero tristemente el Rey Helado no recordaba nada de la vida que algún día tuvo. Betty se desespera y pierde la fe, y la mantícora le da un mensaje cruel y hasta cierto punto realista. Quizá te estás enfocando demasiado en lo que fue y no lo que es. Estás persiguiendo a alguien que no existe desde hace tiempo y solo te estás hundiendo en un agujero de locura por nada. Quizá lo mejor para ambos es que esta nueva Betty se enamore del Rey Helado. Y así lo intenta, y hasta cierto punto sirve. Ambos parecían muy felices, pero son interrumpidos por la elemental de hielo, creando un caos inmenso y desatando la locura en O. Betty se libra, se roba el Enquiridión y se prepara para el plan más descomunal y extremista posible. Iba a traer a Gulp a O y de cualquier manera en la que tuviera que ser, traería a Simon de vuelta. Y antes de pasar al final, creo que deberíamos resumir lo que fue el Rey Helado en esta serie, y es que durante el inicio de Hora de Aventura, el Rey Helado no era más que un antagonista ocasional, se robaba princesas y quería jugar a las luchas contra Finn y Jake, porque eso de alguna manera lo hacía sentir más pleno y completo. Lo conocimos a él a profundidad, y al contrario de lo que se podía pensar, no era alguien malvado, era alguien solitario que siempre escuchó que él debía ser alguien que ya no era. Si no capturaba princesas o peleaba contra los héroes, se iba a pudrir en una torre de hielo con pingüinos haciéndose preguntas sobre su valor o cuál es la razón para que todo el mundo lo vea como un monstruo. Mientras la serie avanzó, el Rey Helado mejoró sus prácticas, dejó de tener acciones cuestionables y halló en ciertas personas la compañía y el tiempo de calidad que tanto buscaba. Marceline entendió que él ya no era Simon, pero lo incluyó en su círculo porque era la única manera de tener algo de lo que algún día fue su persona favorita, confiando en que algún día volvería a ser él. Finn y Jake dejaron de verlo como una amenaza o alguien raro, y al saber su historia sintieron empatía por él y lo consideraron un amigo. Y hasta el último de sus días, el Rey Helado vivió como él quería vivir y como él era, ignorando los susurros que le decían que ser él era algo malo, y por esa razón respeto mucho a su personaje y le agarré amor y cariño, y creo que tiene más complejidad de lo que se cree, y aunque Simon no lo quiera aceptar, el Rey Helado fue una parte muy importante de su vida. Pero todo debe llegar a su fin y el cambio debe ocurrir. Un día Betty llegó junto a un gran bebé rojo gigante. El Rey Helado lo vio
y tuvo un flashback tímido. Recordó que él era Simon, y eso me hace entender que la corona funciona como un virus. Se mete a tu cuerpo y todo lo que eres y todo lo que piensas está controlado por la corona. La vida de Simon y de cualquier portador seguía ahí, pero la corona no los dejaba salir. Al final, el Rey Helado va con Betty para intentar arreglar todo. Le dice unas palabras muy dulces y tiernas y hace que conecten al instante. Pero el Rey Helado no era quien Betty quería y se arrojan a la boca de Gulp para por fin traer de vuelta a Simon. Esto sirvió. Gulp desintegró a Simon y a Betty capa por capa, regresándolos a su forma esencial y permitiendo que ambos tengan su esperado reencuentro. No desperdiciaron el tiempo y se dan un muy lindo beso, solo para ser rescatados, como no, por el mejor personaje de toda la serie. Pero había un problema inmenso. El bebé que trajeron resultó ser una de las criaturas más poderosas del universo y posiblemente destruiría todo si no hacía nada. Betty se sacrificó, pidió que Gulp sea desterrado, pero falló. Y no falló porque la corona no pudiera, falló porque ese no era el deseo más profundo de Betty. El que realmente lo era vino después, pues Betty pidió que sea de la manera que tuviera que ser, quería que Simon estuviera a salvo. Y la corona se lo concedió, pero con un sacrificio descomunal, pues la corona la fusionó con Gulp, convirtiéndola en un ser inmortal y condenándola a dejar de ser ella para el resto de la vida. Pero ¿qué importaba? Simon estaba bien y eso era lo único que quería Betty y por lo que tanto peleó. Le dio a Simon la segunda oportunidad que jamás pudo tener, solo que esta vez iba a ser sin ella. Y hasta aquí llega la historia de Simon en Hora de Aventura, lo cual es triste porque no se le pudo desarrollar lo más mínimo. No vimos qué fue de él después de ser el Rey Helado y ni siquiera cómo toleró lo de Betty. Pero afortunadamente para la gente de bien, se estrenó un spin-off donde lo conocemos ahora sí y donde lo acompañamos en su vida. Y a esta parte de la serie creo que podemos catalogarla como la vida después de ser el Rey Helado.